Después de que la exposición de cada uno de ellos, los panelistas podrían dar puntualmente algunas breves acotaciones en base a lo que ellos dicen. Muchas gracias. Adelante, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Marcos, gracias por la invitación. Una introducción bastante larga, amigo. Pero bueno, creo que nos has puesto en Tú me contexto. conoces. Sí, sí, sí. Nos has puesto en contexto. Bueno, un par de cosas antes de iniciar, ¿no? Efectivamente, nuestro, digamos, lo que nos acoge ahora, lo que nos aglutina a todos los que estamos, es el centro histórico, ¿no? Es, digamos, la necesidad de hablar del centro histórico y de, sobre todo, encontrarnos con él, ¿no? Reencontrarnos con él. Un par de cosas que sería bueno que yo quisiera poner antes, porque vamos a hablar de muchas cosas de lo que se debe hacer o que quisiéramos hacer con el centro histórico, el centro histórico soñado, pero bueno, tenemos una pandemia ahora, un tema que nos complica a todos, pero yo soy de los que cree que es un periodo de transición. Yo creo que el hombre, el hombre es un ser social, un ser de contacto, un ser de sentimientos, un ser de acercamiento, y vamos a superarlo, y la ciudad va a, y la ciudad va a continuar, ¿no? La ciudad va a avanzar, y sobre esa base es que vamos a un poco, por lo menos en mi caso, la exposición va a estar centrada, porque no creo en los finales apocalípticos. Al contrario, creo que vamos a ir para adelante, y probablemente la arquitectura va a regresar con todo lo aprendido a lo que nosotros conocemos y sabemos, ¿no? Y por otro lado, también quería dejar claro que muchas de las cosas que presentaré a la hora en esta disertación, en este conversatorio, son trabajos de mi taller, o sea, del taller que dirijo con mis alumnos, son autoría de ellos, ¿no? Porque mucho de lo que queremos hacer o de lo que soñamos en la ciudad, no nos lo encargan todavía, ¿no? O sea, está todo por hacer, sobre todo en la ciudad histórica, ¿no? Está todo ahí, esperando que alguien que se tome algunas decisiones políticas, algunas estrategias, y que nos digan los arquitectos, bueno, ahora sí, ¿no? Pero desde la academia tenemos la suerte y tenemos la posibilidad de meternos en esto y realmente generar estas ideas, ¿no? Que sobre todo los chicos son los que las proponen, y regodearnos un poco con lo que sí, con lo que no podemos hacer en la realidad, probablemente por ahora. Y bueno, dicho esto, ¿no? Con estas salvedades, entrando plenamente en el tema, ¿no? ¿Cuál es la ciudad soñada? Yo creo que todos nosotros, los arquitectos, tenemos una ciudad soñada para el centro histórico, y es una ciudad viva, ¿no? O sea, lo que queremos, creo que es que sea una ciudad viva, una ciudad que se reencuentre con la población, que la vuelvan a poblar. Hay que repoblar el centro. Lo que ha estado pasando con nuestro centro histórico es que se ha vuelto una zona de depósito, ¿no? Una zona de imprenta que, bueno, que logró sacarse un poco, pero que todavía existen. ¿Por qué? Porque el costo es bajo, y finalmente más vale la pena, o sea, finalmente las casonas terminan siendo usadas para llevar mercadería que finalmente se termina vendiendo en el mercado central, que está muy próximo, ¿no? O sea, que está a unas pocas cuadras de lo que podría ser, digamos, la zona entre Abancay y Tacna y Emancipación. Entonces, esto no debería ser. O sea, nosotros tenemos que tratar de que ese centro vuelva a funcionar, vuelva a tener familias, vuelva a tener parejas, y vuelva a tener juventud. Hay que inyectarle sangre nueva a ese centro histórico. Hay que hacer que, como dije al comienzo, que esté vivo, que sea una ciudad viva. Pero claro, para eso hay que proponer servicios, hay que completarlo, hay que darle seguridad. Hay muchas cosas que hay que darle al centro histórico para que esto funcione.
Es decir, hay que tener una política, una estrategia sobre el tema, un plan general, ¿no? Digamos, no quiero personalizar a ningún alcalde en especial, pero cada uno en los últimos años ha tenido como que su intervención, su espacio, ¿no? La zona del Rastro, por ejemplo, es una zona muy bonita, ¿no? Es un recorrido, peatonal que tiene como 3 museos, que empieza en la Plaza de Armas y termina en San Francisco, por ejemplo, ¿no? Con unos cafés, con el Cordano, algo que se le da, está el Museo de Bodega y Cuadra, pero algunas son pastillaje, porque algunas son simplemente fachadas que están huecas de repente, ¿no? Entonces, esas cosas son incongruencias, pero claro, pero hay que hacer. Por el otro lado, por ejemplo, esa fue una gestión, pero por ejemplo, la otra gestión, la calle esta de Ica, por ejemplo, ¿no? Con toda la cantidad de casas maravillosas que tenemos ahí, está la Goyeneche, está la Aspíllaga, está el Palacio Torretagle, ¿no? El Palacio, nuestro Teatro Nacional. Bueno, nuestro teatro, sí, pues el teatro y la iglesia de San Pedro, por ejemplo, que es tan bella, ¿no? Y que Bueno, qué te entonces, parece si vamos proyectando un poco las imágenes para ir viendo, sí, entendiendo el tema? ajá, entonces la idea de esto es que haya una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Yo siempre he pensado que la estrategia principal es, y así lo digo abiertamente, ¿no? Porque lo hemos revisado y cómo hacer que esto funcione. Siempre hay muchas. Centro de Lima podría hacer esto, el centro de Lima podría hacer aquello, pero nosotros pensamos que Lima tiene la vocación, tiene la posibilidad, ahora que está media vacía y que hay que volverla a poblar, en hacerse una ciudad estudiantil, una ciudad para que la gente vaya. Hay una posibilidad, hay como que no se puede, ¿no? De alguna manera, por ahora creo que no se puede poner universidades ahí, hay todo un tema con los reglamentos, pero yo creo que es la manera de atraer a la juventud, es la manera de traer a los jóvenes, es la manera de traer a nuevos pobladores, ¿no? Esa posibilidad nos da digamos, nos va a ayudar a que toda esta población migre probablemente, se interese otra vez por ir. Y claro, y que también tenga, servicios, etcétera, ¿no? Pero también quisiéramos que tenga la ciudad soñada, tuviera todo lo que los centros, digamos, los centros de otras ciudades tienen, ¿no? Como el gran centro cultural o la gran, digamos, el Palacio de la Música, ¿no? La Ópera de Lima, por ejemplo, que podría estar en algún lugar del centro, o el gran museo de las civilizaciones, que podría estar en el río. O sea, hay un sistema, hay una carencia de ese tipo de cosas, porque además de poblar la ciudad, además de hacer que la gente regrese, ¿no? ¿Dónde va a regresar? Va a regresar a las casonas, pero las casonas están ahorita, no se pueden habitar, o sea, y si las habitas, se quedan como que un poco vacías porque no las puedes tocar. O sea, entonces hay que lograr, dentro de las estrategias y las políticas, tener una visión de cómo hacer que el centro vuelva a vivir, pero también hay que juntarse entre los estamentos para lograr buscar una legislación que logre que que la manera de cuidar nuestro patrimonio, de la manera de cuidar nuestra memoria, ¿no? Que es el centro histórico, la memoria de toda la ciudad, se mantenga, pero no la podemos hacer contemplativa, o sea, no podemos mantenernos mirando y no usar, no podemos hacer que esas casas simplemente no se puedan adaptar a la manera de vivir del siglo XXI, ya ni siquiera del siglo XX, ¿no? O sea, la manera de vivir del siglo XXI, hablaban en la conferencia pasada, ha variado, ¿no es cierto? Y claro que ha variado, y ahora es de muchas formas,
¿no? E inclusive hasta la familia, hasta la composición familiar ha variado. Entonces, si queremos tener, por ejemplo, una ciudad estudiantil, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Oye, las casonas podrían servir perfecto para que la gente joven viva ahí, pero necesitan baños, necesitan espacios, necesitan cosas que no te dan esas casonas. Entonces, ¿cómo las consigues si tienes un reglamento estricto que no te puede, de repente no puedes tocar? ¿Cómo generas esa posibilidad? Eso es fundamental, o sea, es fundamental. O sea, si no logramos esa relación, ese conversatorio, esa mesa de diálogo entre las autoridades, los reglamentos, los arquitectos, nos tienen que dar la posibilidad y tienen que creer en nosotros. O sea, creo que ningún arquitecto que trabaja en Lima y que quiere trabajar en Lima va a ir contra. Yo sé que hay cuestiones inmobiliarias y de repente, pero son los menos. O sea, son los menos. Hay que estar alertas, hay que cuidar, hay que poner un reglamento flexible para que se puedan hacer las cosas y no le saquen la vuelta y terminen pues llevándose un balcón como se dieron la última vez, ¿no? Un balcón y lo reemplazaron por otro que no tiene ni ningún valor. O sea, cosas de ese tipo, esas cosas pasan en nuestra ciudad. Y junto a esto voy a compartir ahorita la imagen. Sí, quería avisarte, nos quedan 2 minutos, por favor, para acelerar, para poder avanzar. Sí, espérate. ¿Ya? Si no, yo te aviso para poder controlar la información. Así es. En todas las, sí, no te preocupes, los planes de Lima siempre se ha tocado el eje cultural y este eje cultural, este eje turístico, que es el que conlleva, el que es el Jirón de la Unión con Carabaya, ¿no? Y que tiene, digamos, prácticamente es un eje que empieza en todos los parques, que es la gran puerta del centro histórico, ¿no? A mí me fascina esa puerta, que es 3 parques que se han separado, pero que habría que darles unidad para que sea realmente la entrada, ¿no? Que por ahora no se conectan, pero podrían conectarse, es cuestión de manejarlo. Y de ahí ese eje pasa por el Paseo de los Héroes Navales, continúa, ¿no? Y termina en el paseo de los descalzos, ¿no? En el paseo de los descalzos. Pero entonces, en este eje se pueden implementar muchas cosas que pueden generar, consolidar, por ejemplo, toda la parte del comienzo, con toda la zona de museos que tenemos. Bueno, transformar el museo, el Palacio de Justicia sería excelente, ya muchos lo han propuesto, hacerlo como el Palacio de Bellas Artes y que los jueces vayan a un local mejor, más moderno, etcétera, ¿no? Pero también hay espacios ahí alrededor donde esa plaza podría completarse, podría complementarse. Como por ejemplo, ahí podría estar la Gran Ópera de Lima, por ejemplo, al costado, ¿no? Y además, yo dejo esta idea, ¿no? Nosotros en el taller con los chicos manejamos este tipo de información, que lo maneja también todo, lo maneja ProLim y lo maneja todo, pero ¿qué hacemos? Trabajamos del NOLI, que es el de llenos y vacíos, el de patrimonio, y hacemos un plano de prescindibles e imprescindibles, ¿no? O sea, hay cosas en la ciudad que son imprescindibles, que no son patrimonio, que no son monumento, que no son vacíos, pero que realmente podrías prescindir de ellos, ¿no? ¿Y qué te da? Te da un plano de reserva arquitectónica, un sitio donde se puedan ver, donde se pueda alimentar la ciudad con los servicios, con cosas que no hay, sin tocar el patrimonio, viendo que se pueden unir. Siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Miren los centros comerciales. Los centros comerciales no compran un terreno, compran un espacio. Y si hay cosas ahí, las tumban y ahí hacen al centro comercial. Bueno, tumbar, si no vale, si es prescindible, no tiene ningún problema. Esta es una idea soñada de uno de los chicos, ¿no? De juntar los espacios y lograr entrar al centro histórico. Esto es juntando más o menos los parques, ¿no? Bueno, el taller da a veces licencias para poder pensar en este tipo de cosas.
esta es otra idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De echar parte de la vía expresa y continuar el Parque de la Reserva, que ahora es el Parque de las Aguas, por el lado para poder llegar al Parque de la Exposición, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que sí puse esta vista porque me parece importante rescatar el tren, ¿no? Perdón, el tranvía, ¿no? El tranvía que antes existía y que lo que tenemos, una de las cosas, ¿no? Hablamos de las urgencias. Una de las urgencias es sacar a los carros del centro, o sea, desalentarlos, tratar de que ya no vayan, que piensen en otras opciones, y el tranvía puede ser un complemento para toda esa cantidad de taxis que se meten ahí, porque si ustedes se dan cuenta, lo que se llena, el centro se llena es de taxis, no de carros particulares, ¿no? Esto, por ejemplo, es una idea de uno de los chicos puesta, es, digamos, la Ópera de Lima, colocada al costado del Palacio, en ese terreno que de repente, como parte de la estrategia, sería interesantísimo que la municipalidad tuviera, acuérdense que la municipalidad tiene posibilidad de elegir, o sea, tiene opción de presentar legislación. Entonces, podría buscar una alternativa para comprar terrenos que son necesarios para la ciudad, que son fundamentales, como ese terreno que está ahí, para completar esta linda alameda y poner un edificio importante, ¿no? Al costado de ese palacio tan bello que tenemos. Pero se nos va a pasar, y nos van a poner cualquier cosa como nos ha pasado después, ¿no? Esta es otra idea ¿no? También de los chicos de retomar pues el tranvía para quitar. Y esto es algo que sí quería mencionarles, por ejemplo, ¿no? Lampa es una cicatriz dentro de nuestra ciudad. En Lampa se hizo un ensanche y eso fue lo que quedó. Esto de ahí está permanentemente en nuestro centro patrimonial y no nos damos cuenta que está ahí. Le pusieron unas paredes, les hicieron unos huecos y a vender. Y ahora eso es fachada para nosotros, y caminamos, inclusive nosotros los arquitectos caminamos y no nos damos cuenta, seguimos mirando estos paredones. Ahora en taller, por ejemplo, con los chicos estamos cosiendo esa parte de la ciudad, pero eso también podría ser posibilidad de que la municipalidad intervenga, se preocupe con una legislación para ver cómo, porque tenemos que cuidar, como dijo Marcos al comienzo, es nuestra joya de la corona, entonces tenemos que cuidarlo, ¿no? Y eso, digamos, es parte de pensar en grande, de hacer políticas en grande, de no quedarnos simplemente en rescatar y en conservar y que permanezca, sino realmente en hablar. Y por supuesto, la otra urgencia, ¿no? Si una urgencia es sacar a los autos, la otra urgencia es recuperar las casonas y que no se nos caiga ni una más, por favor. La otra urgencia es recuperar el río. Y ahora que las autoridades están tan sensibles con esto que está pasando, es el momento de decirles, necesitamos espacios verdes. ¿Qué mejor espacio verde que el espacio verde del río Rímac? Ahí está. ¿Ven ese azul? Ese azul son los estancos. Ahí podría haber un gran desarrollo para un centro cultural o un museo que sea un crisol de ayuda. A mí, yo no tengo, o sea, me parece que la ubicación, el nuevo museo, no fue la ideal, ¿no? No fue la ideal. El proyecto es otra cosa. Esos son mis colegas, bacán, y es una gran oportunidad para diseñar. Pero la ubicación, pues, qué mejor que tener un museo metido dentro de tu ciudad, que sea un crisol de culturas que nos ayuda a interesarnos, porque la gente necesita integrarse y lo debe tener al costado. Y hay todo este espacio gigantesco, ¿no? Y estas son miradas a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos cerca, vemos que esta vía, que también se llevó el malecón de Tajamar para hacer esta vía de evitamiento, ya está casi hundida, ¿no? O sea, la hundes un poquito más y tienes un nuevo malecón y puedes recuperar parte de lo que se llevó, ¿no? O esta opción de voltear un poco hacia el río, el mercado de Baratillo, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que hay alrededor, que son terrenos vacíos, que se pueden rescatar y pueden darle una nueva fisonomía al río Rímac y a toda esa parte que podría funcionar, ¿no? Como un malecón también usado. Y acá lo dejo. Esto es creo que se llama Contumazá, ¿no es cierto? Y esto es lo que los chicos piensan de Contumazá. Qué bonito sería, ¿no?
Bueno, ahí yo paso hasta la siguiente. Voy a salir de la... Sí, pasamos...